Modesto que quiere escribir sobre educación, conmigo dice. Bien, jóvenes, hasta aquí llegué la vez pasada, delegado Castillo, los distintos formas de producir zinc vía electrolítica, ¿no? Sí, este cuadro lo hemos visto, ¿no? Ah, ¿Eh? Es lo que yo este, recuerdo. no, este creo que no, fue tal vez un poco antes. Un poco antes. Bueno, ya habíamos hablado de las reacciones, ¿no? Entonces, miren, en el cátodo las reacciones principales son el zinc depositándose, hay algo de hidrógeno que se reduce a hidrógeno gaseoso y oxígeno también se reduce a agua. Por eso es que el rendimiento electrolítico no es del 100%. El rendimiento electrolítico de una celda electrolítica, como ustedes ven acá, acá, abajo tienen el rendimiento electrolítico, ¿no? Entonces, como ven, nunca llega a 100, porque va a haber una parte que no produce zinc, o sea, el 100% de la corriente no se usa para depositar zinc, sino que va a haber un porcentaje pequeño que va a consumirse en producir hidrógeno y reducir el oxígeno a agua. Son reacciones totalmente marginales, ¿no? Podríamos decir que el 98% de la corriente se utiliza para depositar el zinc. Y en el ánodo, la principal reacción es la oxidación del agua a oxígeno. Como en el circuito de destrucción de las ferritas, la planta de goetita o la planta de precipitación de fierro, metemos MnO4 para que, o MnO2, ¿no? Mineral espirolucita, para que oxide el ferroso a férrico y tener un ambiente para la destrucción de las ferritas muy oxidante, muy ácido y muy caliente. Entonces, hay manganeso que va a entrar al circuito. El manganeso va a dar vueltas. Como ven ustedes, muchas reacciones en la casa de celdas van a estar jugando entre oxidarse y reducirse, ¿no? Entonces, acá lo que va a suceder es que del MnO4 la cosa es que llegamos al MnO2, ¿no? Eh, es inevitable que haya cloro porque en el proceso de producción de zinc se va a utilizar residuos del horno de fusión de cátodos. Al fundir los cátodos hay que hacerlo con un fundente que tiene, que tiene cloro, no me acuerdo el nombre ahorita. La cosa es que para formar el dross, el dross que se forma, que es óxido de zinc volatilizado, este, mm, termina rico en cloro por el fundente que se usa. Entonces entra cloro al circuito y el problema con el cloro es que es un agente muy corrosivo de los electrodos, ¿no? Sobre todo del acero inoxidable, menos del plomo. Como les decía, el manganeso, una vez que se ha formado el MnO4, da finalmente un producto de MnO2. Entonces el ánodo de plomo plata va a tener la apariencia de las peñas donde se depositan los choritos, van a tener unas escamas rojizas oscuras que son de MnO2, ¿no? Varias reacciones. Acá tenemos un resumen de características, pero esas son más relacionadas con viejas plantas de zinc. Creo que ninguna planta moderna trabaja con estas condiciones, ¿no? Ahora están cerca de 200 gramos. La concentración de zinc varía entre 55 y 60. La separación también creo que se mantiene, pero la densidad de corriente es muy elevada. Normalmente hoy día se trabaja alrededor de 350 y la temperatura es ligeramente más caliente, ¿no? El ánodo es un ánodo de plomo plata con 1% de plata.
Esa era la receta original, ¿no? Cuando yo hice mi tesis de bachiller sobre pasivación de ánomos de plomo de zinc, que lo pueden ver en la biblioteca de la facultad, una tesis muy interesante de investigación, hecha de investigaciones de Logroño. Hoy día el 1% anda en 0,4 o 0,3. ¿Por qué? Porque los estudios metalográficos de la distribución de plata en la matriz de plomo se han vuelto muy sofisticados y hoy día se hace un tratamiento térmico adecuado para que haya más plata dispersa. En consecuencia, con mucho menos plata se consigue una gran protección, porque lo que va a hacer la plata es darle una gran conductividad al ánodo, lo que siempre va a ser muy valioso, ¿no? Y el cátodo normalmente es aleación de aluminio porque es la más ligera y el zinc es muy pesado, ¿no? Entonces el cátodo donde se deposita el zinc es de aluminio, aluminio corriente. Y tiene que ser aluminio corriente porque es el más conductor. El aluminio de pureza comercial, que es de 98% de aluminio, se equipara en calidad conductora al cobre, ¿no? O sea, alambres de cobre. Entonces se usa el aluminio porque es muy conductor y muy ligero. Entonces este potencial estándar de 3,3, en cajamarquilla están entre 3,1 y 3,2. La eficiencia de corriente, unos hablan de 94, 92, 90, ya se considera bajo para planta moderna, ¿no? La Oroya, por las características que tenía de tener cátodos chicos, al tener cátodos chicos, la densidad de corriente aumenta. Estas podrían ser las condiciones de la Oroya. Y eso calienta la solución y en general crea problemas de recuperación de corriente. O sea, hay mucha corriente que se desperdicia. Entonces, 90% de eficiencia de corriente es bajo. Hoy día se trabaja 94. Y los kilowatt hora por kilo de zinc o por tonelada, si multiplicamos por 1000, está en 3300, lo cual es un poco alto porque hoy día está entre 3100 y 3300, ¿no? Entonces acá tenemos otra versión descompuesta en valores absolutos, ¿no? El potencial del agua, 93, la sobretensión de arrancar las moléculas de oxígeno de la superficie del ánodo plomo-plata cuesta de 0,6 a 1 voltio. Este es el potencial de, de deposición del zinc en el cátodo de aluminio, ¿no? Que es menos 0,78. La sobretensión catódica, que es mínima, es casi insignificante, y la sumatoria de resistencias del electrolito y de las barras conductoras de calor, que normalmente son de aleación de cobre, silicio, manganeso. Es una aleación de endurecimiento estructural. Con tratamientos térmicos conseguimos propiedades de resistencia a la corrosión y mecánica superiores a la de un acero corriente, ¿no? Entonces, como que el esquema anterior está obsoleto, ¿no? Las novedades, pues ahora se habla de cosas muy sofisticadas. Muchos de los procesos de gas que he mostrado van a implicar tener ánodos insolubles de iridio o recubiertos de tantalio, es infinidad de cosas que se prueba, pero esto no se puede llevar pues a la realidad, ¿no? Sería muy costoso. Acá hay un cuadro resumen, acá tienen el potencial, el consumo unitario de corriente en kilowatt hora, y acá la fórmula, ¿no? N número de electrones, F radio, U diferencia potencial real, o sea 3,1, 3,2. 3,6 el factor de conversión, las moles en kilos, en toneladas por metro cúbico, y la eficiencia de corriente phi. Ustedes verán mejor que yo la demostración de esta fórmula, que corresponde a física 2.
Entonces, para la producción de hidróxido de sodio o este, nos da un, una diferencia potencial práctica de 3 voltios que llevado a la fórmula anterior nos da 45.000 kilowatts por tonelada, o sea, es carísimo, ¿no? El aluminio, que es por aluminiotermia, también tiene un altísimo consumo de corriente de 15.000 kilowatt-hora por tonelada con 4 o 6 voltios. Después viene el zinc, que es los 3.300 que decíamos, y el cobre con 2.500, ¿no? Y si acá pusiéramos electrorefinación sería 0.800, ¿no? Casi nada. Esta es una curva de costo-beneficio que no la desarrollé. Y acá era un cuadro resumen de los distintos procesos que pueden existir. O sea, si la madre del cordero es que el 33% de la corriente se usa para desprender el oxígeno del ánodo y es más o menos de 1 voltio. Si cambiamos la reacción anódica por otra reacción que conozco mejor yo, o que podría yo recomendarlo, vamos a, vamos a tener que el grueso en la corriente anódica se va a consumir en desprender el oxígeno del ánodo insoluble de aluminio. Entonces, el potencial termodinámico de la primera es 2 voltios, 1 menos 1,23 menos 0,76 da menos 1,99, ¿no? Pero el voltaje que se mide entre cátodo y ánodo es 3.3 voltios, ¿no? Por eso da un valor de 31, de 3.110 con una eficiencia corriente 90%. Con cloro, entonces, la reacción anódica va a ser el cloro cero pasando, no, el cloro más, el cloro menos pasando a cloro cero, ¿no? Entonces, eso es una oxidación. Entonces, la oxidación del cloro a cloro gaseoso resulta en un valor rápido. De ahí podemos ver la reacción de oxidar el cloro menos uno a cloro cero, ¿no? La segunda reacción. En la cuarta ponemos esto. Ingeniero, Sí, disculpe, ingeniero, ¿por qué decía que esa segunda reacción que dice con cloro, de cloro menos a cloro cero, ¿por qué tenía un valor atractivo? no, al contrario, es muy complicado manejar electrodos de gas. Entonces acá tenemos un primer electrodo de gas, de cloro. Tener cloro dando vueltas en el ambiente es contaminantemente muy peligroso. Y si hay una ventaja es que de 3.100 estamos bajando a 2.700 kilowatt-hora. Entonces ya tenemos un ahorro, calculo yo, del 10%, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿no? El proceso 3 es
coger el azufre más 6, el azufre más 3, no, el azufre más, más 4, y pasarlo a azufre más 6, ¿no? Mediante la acción de el zinc, que venía con toda su carga, eh, entre teníamos como reacción catódica siempre el zinc pasando de más 2 a 0 y como reacción anódica el azufre más 4 a azufre más 6, ¿no? Acá tenemos un gas que se va a oxidar, ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico naciente es muy peligroso, muy corrosivo, entonces acá otra vez nos topamos con una reacción que si bien puede producirse en el laboratorio, es posible que su implementación práctica no sea así. Pero ya estamos en 2000 kilowatt hora, o sea, ya estamos reduciendo más del 33% en cuanto a consumo unitario de corriente. Y la última reacción, bien, en esta última ya la cosa es más contundente. Si yo reemplazo la reacción de descomposición del agua por la reacción de formación de oxidación de H0 a H más 1, tengo la reacción anódica que tiene menor consumo de corriente porque es cero, ¿no? Entonces la reacción anódica sería menos cero, más la catódica sería menos 0,76. Entonces el potencial termodinámico es menos 0,76. Y el kilowatt hora por tonelada nos está reflejando ese valor mínimo, ¿no? Que viene a ser prácticamente la tercera parte del valor de la tecnología convencional. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora no se ha dominado esta tecnología y en Italia estuvieron probando una forma de depositar zinc en barras que van muy rápido. Ese me parece no tienen mayor consumo de corriente y su eficiencia de corriente es alta, ¿no? Pero esta es otra vez volvemos a los electrodos de hidrógeno. Voy a tener hidrógeno dando vueltas en una planta y tener hidrógeno dando vueltas en una planta, solo falta un ignorante o un irresponsable y pueden tener una tragedia. Entonces, vamos a estudiar ahora lo que se llama la voltametría cíclica o voltametría lineal. A ver, ¿qué grupo quiere contribuir con puntos? RM, por ejemplo, que está caído de puntos. Hable RM. Entonces, RM no está. ¿Quién es el otro grupo que no tiene puntaje? ¿Los Barneys? ¿Tampoco quieren participar? Bueno, de los otros grupos que quedan, ¿quiénes quieren sacar más puntaje? Delegado, ¿me escucha? Primero se le escucha. Entonces, delegado, cuénteme, ¿el eje vertical qué cosa es? Potencial. En voltios, ¿no? Y el eje horizontal, ¿Cómo se llama esto?
densidad, si no me equivoco. Densidad de corriente. Ujú. Vamos a hacer numerar esta curva. Bien, Castillo, en este primer punto, de aquí hasta acá, usted diría que este tramo de la curva de 1 a 2 representa un segmento de la rama catódica o anódica. Ingeniero, ¿está marcando? No, no sé si está pintando. Lo que pasa es que dice que mi pantalla se ha pausado, no sé por qué motivo. Ya. Ahora sí están viendo, ¿no? Sí, se ve. Entonces yo quiero que este tramo de acá, este primer tramo, esta primera parte, le vamos a poner de 2 a 1 este segmento que está representando, la rama catódica o la rama anódica. Catódica. La rama catódica. Y de este punto a este punto, vemos que hay un incremento brutal de la densidad de corriente, ¿no? Ujú. Y a este punto se le llama el potencial de Slade, la cumbre. Este es el potencial de Slade. Bien, entonces en esta segunda parte tú dirías que hay oxidación o reducción de 2 a 3. Castillo, ¿qué dice? 2 a 3, ¿qué cosa hay? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Cuando hay reducción quiere decir que la sobretensión es negativa, la densidad de corriente es negativa. ¿Tal es el caso? Ah, no, no. En este caso es oxidación. Oxidación hasta un punto máximo, ¿no? Ujú. Entonces vamos a decir que acá tenemos reducción, rama catódica, y acá tenemos oxidación o corrosión o lixiviación, ¿no? Máximo. Y Ujú. de este punto máximo a este punto bajo, lo- ¿Cómo dije, ingeniero? No se le escucha. siguiendo el esquema de... Ah, ingeniero, no se le escucha. Entonces, de 4 a 5, Castillo, se ve una brutal caída de densidad de corriente, ¿correcto? Ujú. De De, 4 a 5. de, ese, de ese E-flate máximo cae a un valor mínimo. Entonces, si la densidad de corriente se reduce en la superficie, ¿qué quiere decir? Que el material está, ¿no es Disculpe, ingeniero, se le escucha entrecortado. cierto? Básicamente anódica. Anódica está ahí como referencia nomás. Y a partir del punto 5 al punto 6 vemos que la densidad de corriente se dispara, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen. A ver, Castillo, ¿me ayuda? De 1 a 2, ¿qué cosa había? Corrosión, inmunidad o pasivación. De 1 a 2 era reducción, era Reducción o corrosión, ¿no?
Ujú. De- Ingeniero, ¿me escucha? y no, no te escuché. A ver, Ok, repite. lo escucho entrecortado bien. No se le escucha, de vez en cuando no se le escucha. Ah, a mí no se me escucha. Ajá, exacto. Eso tienen que avisarme, pues. Se supone que me han cambiado de fibra óptica y estoy peor que antes. Mm. Lindo el país este. Entonces, de 1 a 2 es catódica, de 2 a 3 es corrosión o lixiviación, ¿no? Entonces, y de 4 a 5, ¿qué cosa tenemos, Castillo? Inmunidad, pasivación o corrosión. Inmunidad pasiva. ¿Qué tienes, pues? No es corriente catódica, no hay inmunidad. Pasivación quiere decir que una superficie no se corroe, está muy baja la densidad de corriente. O sea que de 4 a 5 tengo pasivación, ¿no? Sí. Y de 5 a 6 lo que vamos a tener es, ya, de 5 a 6 se llama transpasivación porque se rompería la capa pasivante que se formó y la capa pasivante se forma dentro de un rango, ¿no? De un delta E de pasivación. No se forma de un punto y acaba y empieza el otro, ¿no? Entonces, en esta zona es la zona segura. Un acero inoxidable se va a trabajar en este ambiente de oxidación para que se garantice que se ha formado las espinelas de NiO F2O3, que es convencionalmente lo que detiene la corrosión. Y de 5 a 6 lo que tenemos es la ruptura de esa pasivación, o sea que se reanude, ¿no? Bien, entonces es así como nosotros podemos leer una curva de polarización. Se dice que es curva de polarización lineal porque avanzamos de menos a más. Ahora bien, ¿dónde está el color? Las curvas de polarización convencionales lineales tienen esta forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá no hay pasivación. Y normalmente estas curvas regresan por donde vinieron más o menos. Entonces, este sería un electrodo que no se polariza. Por ejemplo, el oro, ¿no? O sea, sube y baja en una línea. Prácticamente es una línea. Acá lo que tenemos es una rama catódica y la rama anódica se forma una película de pasivación y después se descompone el electrolito. Entonces, esa es la forma como tenemos de interpretar esta curva que se obtiene mediante el uso del potenciostato que nos permite medir voltios y corriente, ¿no? ¿Ven? Inmunidad, corrosión
pasivación, transpasivación. Pero la transpasivación es la ruptura de la capa protectora o que en la superficie del electrodo se está descomponiendo el agua, en este caso, ¿no? ¿En qué proceso tengo yo que en el ánodo se descompone el agua? A ver, Castilla, para dejarlo en paz. ¿En qué proceso el, la corriente anódica genera la descomposición del agua? Genera oxígeno. En la electrólisis, ingeniero. En la electrólisis del zinc, o electrólisis del cobre también, ¿no? La misma figura. Gracias. De 6 bichitos, ¿no? Sí, ingeniero. A ver, continúe, porque el delegado parece que ya se aburrió en mi clase. ¿Tienen alguna pregunta para empezar? ¿Se entiende? Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir, al menos de manera breve, cómo era que debía reconocer la zona de corrosión, inmunidad y pasivación? Solo tengo clara la de transpasivación, con las otras no. Como siempre, los alumnos de la UNE son contra el truco, porque lo más abstracto que hay acá es la transpasivación, que no es tan evidente. Tú has entendido la transpasivación, pero no es real. O sea, cuando estamos en potenciales negativos y densidad de corriente negativa, obviamente que estamos en la rama catódica. Entonces, este primer tramo es rama catódica. La rama catódica se caracteriza porque su reacción es Me más ZE M0, o sea, inmunidad, ¿no? O sea, en esta zona va a haber inmunidad, zona reductora. Pero conforme aumentamos el potencial y la densidad de corriente, entramos en una zona donde la sobretensión crece positivamente y la corriente también, hasta un punto crítico. Ese punto crítico que se llama el punto de Flade nos da el potencial y la densidad de corriente máximos antes de que haya una caída brutal de densidad de corriente. Ven como de esa montaña se llega al piso y dice que la densidad de corriente se vuelve 1. En realidad no se vuelve 1, pero esa es la idealidad. Entonces, lo que conseguimos con el incremento del potencial de oxidación, o sea, de oxidación, es que se forme una película protectora. Y durante la existencia de esa película protectora, estamos en un valor asintótico de la corriente, ¿no? El valor de la corriente es este de acá, ¿no? Entonces, este es un valor bajito. En consecuencia, la característica de la zona de pasivación es que la densidad de corriente cae a cero. Y es el caso acá, ¿no? Ejemplos, para que no sean, yo puedo tener acá aluminio metálico, lo oxido, entonces en esta zona voy a tener aluminio más 3. Ingeniero, está escribiendo, no se ve en la pantalla. Es que dice que está pausado. Pero si se me escucha o sigue siendo. Sí se escucha, no, no se ve lo que hace en la pantalla con... Sí, pero acá yo leo que mi pantalla está pausada. Eso puede ser materia de ese problema. Entonces, decíamos que en este primer tramo vamos a tener aluminio 0. En este segundo tramo vamos a tener aluminio más 3, ¿no? Y para suerte del aluminio extra, va
Y de este punto a este punto también va a haber aluminio 3, ¿no? Entonces va a haber aluminio 3 acá y aluminio 3 acá. Pero a partir de este punto hay una caída brutal, ¿no? Vean ustedes la caída brutal de la densidad de corriente, ¿no? Durante un rango, ¿no? X. ¿Qué significa eso? Que en el caso del aluminio, por ejemplo, se ha formado una película pasivada de AlO2, Al2O3, la aluminio. Que es el principio de la pasivación de las aleaciones de aluminio, ¿no? La, la aleación de aluminio que ustedes tienen visualmente en contacto en los bordes de las ventanas, rejillas, rejas que pueden separar ambiente, es un color mate, ¿no? No tiene un brillo metálico chillón el aluminio, ¿no? O alguien diría que tiene un aluminio, un, Así son mates, ingeniero. perdón, Que sí son mates, no son son brillosos. mate, o sea, eso quiere decir que hay un óxido, ¿no es cierto? Ese óxido se consigue en una cuba de pasivación o de oxidación, o sea, se meten los perfiles de aluminio, por ejemplo, en las ventanas, que es el típico uso, y se les pasa corriente para que se forme una película suficientemente gruesa de Al2O3. Eso no es necesario, por ejemplo, para el titanio o el circonio, que espontáneamente se cubren de una película de pasivación y ya no necesitan hacer ningún tratamiento especial. En el caso del aluminio se tiene que hacer un tratamiento especial porque se requiere que para que esta película sea protectora debe tener un espesor mínimo. Y por eso es que se llama el anodizado. No sé si han escuchado el anodizado del aluminio. Es formar una película de Al2O3 sobre la superficie de aluminio metálico. Entonces, a partir de acá vamos a tener desprendimiento de oxígeno, que sería, si yo tengo un cato de aluminio en casa de celdas, estaría en este caso, ¿no? Que el oxígeno está ebulliendo sobre las, no, perdón, estoy hablando. Que sería el caso del plomo, ¿no? El plomo lo que va a tener acá es PbO2 como película pasivante, ¿no? Y cuando pasamos a este valor por acá, lo que tenemos es desprendimiento de oxígeno sobre el ánodo insoluble plomo-plata, ¿no? Entonces, esas son las etapas, ¿no? Y les decía que una curva cualquiera normalmente va a ser esto, ¿no? Y cuando hago el retorno va a ser esto. Cuando vemos una curva así, esta por ejemplo es la curva del oro. La curva de polarización del oro va a ser así, ¿no? Entonces vamos a tener electrodos polarizables y electrodos impolarizables, ¿no? Entonces, ¿ya se entendió? Sí, pero nada más una cosita, esas dos zonas en las que hay aluminio más 3, esas dos son de corrosión, ¿cierto? Claro, de corrosión. Corrosión a la subida, corrosión a la bajada, ¿no? Gracias. Porque acá está en descenso y acá está en incremento, hasta un valor, ¿no? Entonces, este es el montaje potenciostático que no sé si el delegado habla con el profesor Cruz para que los reciban, no sé, y pueda hacerles una demostración, me avisan para pedírselo formalmente. Pero el tema es que yo necesito hacer un registro, o sea, ¿cuál es el objetivo del montaje potenciostático? Necesito hacer un registro del potencial de la densidad de corriente. Entonces, tengo acá el electrodo
el electrodo de trabajo tengo el electrodo de referencia, electrodo de referencia, es el electrodo de referencia, 2. Puede ser que tenga interés en meter un gas, por ejemplo, crear una atmósfera reductora metiendo CO2, o digamos una atmósfera inerte metiendo argón, y tengo la salida, ¿no? Entra el gas, sale el gas. Pero el montaje de fondo del potenciostato es que yo voy a tener acá una probeta, que es el electrodo de trabajo. Esa probeta va a requerir de un... Entonces, este es el electrodo de trabajo. El electrodo de trabajo en realidad es un dadito, y acá en medio está la probeta circular, ¿no? Pulido a malla 200. Y lo que hacemos es colocar un electrodo capilar de Langean, es una, y entonces acá registramos la diferencia de potencial, ¿no? Entonces registramos la diferencia de potencial el electrodo. Va a haber, en este montaje, voy a volver a dibujar acá esquemáticamente, acá está el electrodo, y lo que va a rodear a esto es una canastilla, ¿sí? Esta es una canastilla de platino, platinado. Entonces, si el electrodo es uniforme, ¿no? Para tener una medición correcta. Entonces, este es el electrodo de referencia y este es el contraelectrodo que cierra el circuito, con lo que nos permite medir el potencial y la densidad de corriente de manera independiente. Si quiero ver el efecto del CO2, esta es una tesis para estudiar un acero inoxidable corriente, un acero al carbono corriente al que se le pone en atmósfera de distintos valores de CO2, lo que va a causar mayor o menor daño. Entonces, ese es el montaje de potenciostato. Electrodo de referencia 1. Este es el electrodo, ven el capilar acá chiquito que está. 2. El ingreso de gas, CO2 o nitrógeno. Y ahora tenemos el 4, es el capilar de Lunyan, o sea, esta puntita va a interferir en lo mínimo. 5, acá ven esta manchita, es lo que tratan de representar esa canastilla que rodea al electrodo de trabajo, ¿no? Y el electrodo de trabajo está movido por un cilindro rotatorio, entonces la velocidad
que se genere va a poder ser relacionada con propiedades difusionales de constante difusión. Esa es la gracia de estudiar con este potenciostato de electrodo rotatorio, ¿no? La UNI cuenta con un doble potenciostato, es decir, puedo separar cátodo de ánodos, de dos a la vez, y poder estudiar atmósferas variadas y determinar los parámetros del modelo electroquímico. Entonces, acá tenemos algo más convencional, que es en el eje vertical tengo la densidad de corriente y en el eje X tengo el potencial de electrodo. Y esta es una voltametría cíclica de un electrodo de calcosita. Entonces, el electrodo de calcosita entonces empezamos el barrido acá abajo. El barrido siempre es de menos a más. Se recomienda trabajar de menos 500 milivoltios Ingeniero, sí, los milivoltios están en las abscisas. sí, gracias. Después, como estoy acostumbrado yo a la otra, entonces el barrido se hace entre, bueno, acá he hecho de 1500 a 3000, depende, ¿no? De menos 500 a más 500 milivoltios en el potencial, ¿no? Entonces se llega a un punto máximo y se regresa. O sea, esta es la curva de retorno y esta es la curva de ida. Entonces, en la curva de ida, no, este es el regreso. Esta es la curva de ida. Pero lo primero que observamos es cómo sería de acá hasta acá. ¿Qué tendríamos en estos dos puntos? Inmunidad, pasivación, corrosión. Corrosión, ingeniero. Sea, es el pseudo CS, porque este es un electrodo de pseudo CS, se está disolviendo anódicamente, formando se va a formar una película en esta primera etapa de CUS. Miren cómo un sulfuro puede ser capa pasivante de otro sulfuro, porque este es un sulfuro reducido con carga más 1 y el CUS tiene carga más 2, o sea que hay una oxidación. Entonces lo que tenemos acá es que se está produciendo cobre más 2 y acá cae brutalmente porque se forma la primera estado de pasivación que es el CUS. Pero al seguir aumentando la oxidación, el CUS se va y acá tenemos que agregarle 2 electrones para que esté balanceada la reacción, ¿no? Entonces sube, se disuelve y baja y se forma CUS. Pero esto se retoma y vuelve a tener una caída brutal que va a corresponder a la segunda etapa, que el cobre más 2 más ahora azufre elemental más 2 electrones.
Entonces, esta reacción es la que representa en dos etapas. Miren, acá sí hay multietapas, ¿no? Dos etapas consecutivas. La formación de el CUS sobre la superficie del CO2S y la formación o disolución de la coelita y de la producción de residuos contaminantes de jarosita antes y ahora hematita. Entonces, acá tenemos el segundo pico donde se forma CUS, perdón, donde se forma azufre elemental, lo que quiere decir que el proceso de lixiviación de los sulfuros secundarios se va a detener porque se va a formar una capa de azufre elemental pasivante, ¿no? Va a ser la capa. Y este azufre elemental que es no conductor y es poco poroso, en realidad depende mucho de la tecnología para ver la calidad de la película de azufre elemental que se forma. Por debajo de 110 grados, el azufre se mantiene sólido con una capa de película. Pero de ahí pasamos a una situación donde este azufre que se ha formado podría ser poroso, podría estar lleno de defectos, ¿no? Lleno de defectos, de cosas, lo que facilita la penetración del azufre, de, de la acidez, ¿no? Y que siga emitiendo cobre más 2, ¿no? Pero se va a detener. Y eso es lo que pasa, por eso es que las pilas de lixiviación de óxidos y sulfuros secundarios, la recuperación al tiempo infinito es igual a 60% y con suerte. Cuando les vendieron el proyecto a los militares, los canadienses le dijeron que iban a tener 80% de recuperación en 5 años. Ya se han muerto todos los cachacos, solo faltaban los sobones de Montoya y del otro sobón, Pepe Gruñón, Elmer Gruñón, que como buenos sobrevivientes de firmar la carta de sujeción a Ismael Guzmán, todavía siguen viviendo porque el aire es gratis, porque nada útil hacen por la ciudadanía ni por la democracia. Entonces, esta es la razón por la cual se detiene la lixiviación de sulfuros secundarios, porque es tan baja en comparación a la del oro, porque si comparamos con el oro, entonces vamos a tener una curva que sube y baja, donde no va a haber mayores observaciones, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, ahí en lo que estamos analizando, que es solamente la ida, eh, Allá. habrían 4 líneas de corrosión. Está bien decir que hay 4, que una es desde esa grandota Ya, claro. y esta Acá hay sería un una. primer pico un pico de Flake y cae. ¿Por qué cae? Porque el CU2S se recubre de una película pasivante de CUS. Pero esa película, conforme yo aumente la oxidación, va a volver a tener otro pico de subida, ¿no? Y otra vez otra caída, porque digamos que la secuencia sería así, ¿no? Si queremos hablar de una secuencia. El, el CU2S se transforma en CUS y el CUS se transforma en S0, ¿no? O sea, acá tenemos una película pasivante de CUS y acá tenemos una película pasivante de S0, ¿no? ¿Correcto? Entonces,
ese es como el fenómeno del análisis térmico diferencial. La subida muestra todo y la bajada muestra picos que no son reproductibles, ¿no? O sea, la bajada nunca he visto que se explote, se utilice para algo, ¿no? ¿Está claro? Está bien, ingeniero, gracias. Ahora, acá tenemos el caso de los aluminios que estudiamos hace unos años. Y ven cómo es una voltametría lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay pasivación. En realidad hay una pasivación, pero está por acá más arriba. Acá nos preocupamos de esta zona. Entonces, en una curva de polarización le sacamos el logaritmo y tenemos el TAFE, cátodo, ánodo, ¿no? Y, o sea, pendiente anódica, pendiente catódica, y de corrosión y E de corrosión. En el caso de hacer la resistencia por polarización al origen, vemos que hay una disimetría, ¿no? Esta debía ser una recta perfecta, pero no lo es. Y esto es por fenómenos del mismo estudio. Entonces, lo que se hace es medir las dos resistencias de polarización y el promedio, por ejemplo, acá es 0.757, ¿no? Y el I de corrosión que determino así, si es un I de corrosión confiable, porque está hecho en la aproximación del origen, con la formulita que ya vimos. Me van a esperar 5 minutos, por favor, ya que me están llamando. Ya, vayan analizando este resultado y las siguientes curvas, ¿no? Pero miren acá, que es todo lo que se obtiene de un análisis electroquímico con potenciostat.
Listo. Este cuadro resume, es uno de los pocos estudios que se ha hecho teniendo en cuenta el impacto del tratamiento térmico sobre la resistencia a la corrosión. Lo que tienen como número uno es el cuproaluminio bruto de colada. Bruto de colada significa que yo fundo 90% de cobre, 10% de aluminio. En realidad hay pequeños aliantes más, pero básicamente las aleaciones de cuproaluminio son 90-10. Lo fundo y lo echo en una lingotera. Entonces el pequeño lingote que se forma, o grande, pues, ¿no? Es un bruto de colada, o sea, no tiene normalmente ninguna propiedad mecánica, ninguna resistencia, incluido la resistencia a la corrosión. Entonces, este material tosco se le somete al proceso de la voltametría lineal, o sea, de menos 500 milivoltios a más, o creo que de menos 300 a más 300, y se tiene la pendiente anódica, la pendiente catódica en valor absoluto, la resistencia de polarización, el potencial de corrosión y el I de corrosión en miliamperios por centímetro cuadrado, que se tiene que pasar a unidades tecnológicas de penetración de la corrosión, que son milímetros por año o milipulgadas por año, milli-inch per year, MPI. Las unidades tecnológicas de medición de la corrosión son milímetros año o la penetración en milli-inch per year, MPI. El valor 0,9 o 35 es un valor elevadísimo, ¿no? Un milímetro por año es corrosión severa. Prácticamente estamos diciendo que el bruto de colada no tiene ninguna resistencia a la corrosión. Si yo el bruto de colada lo someto 30 minutos a 980 grados y lo tiro en el agua, voy a hacer un templado. Ese templado, vuelvo a hacer el procedimiento de la curva de polarización o voltametría lineal. Tengo el V anódico, el V catódico, la resistencia de polarización en milivoltios centímetros cuadrados por miliamperios, el potencial de corrosión y la velocidad de corrosión en miliamperios por centímetro al año, que traducido en milímetros y en MPI, vemos que este valor baja de 0,9 a 0,7, de 35 a 27. Si este templado lo someto a un revenido, es decir, lo dejo una hora a 450 grados, o sea, ese es un recocido, revenido, estamos recuperando propiedades. Normalmente es una recristalización, esto va a implicar una recristalización. Y vemos los valores otra vez, 24, 500. Y miren ustedes que ya estamos casi en la mitad, ¿no? De 0,9 hemos bajado a 0,5. Entonces lo que hacemos acá es optimizar varias temperaturas de revenido, 450, 600 y 700. Y miren, se observa que a 450 la velocidad de corrosión es 0,5 y a 700 la velocidad de corrosión es 0,6 y a 600 es 0,1. El valor de 0,1, o sea, se dice que no hay corrosión cuando tenemos una velocidad de corrosión inferior a 0,1, ¿no? Entonces tenemos una corrosión baja. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos logrado, mediante tratamientos térmicos, conseguir una velocidad de corrosión baja. O sea, que hemos vuelto resistente a la corrosión un material mediante tratamientos térmicos. El acero que se usa como alternativa en Estados Unidos recibe la marca privada, es una fábrica, es el Gortite, ¿no? Que es un acero que tiene 30% de níquel, 25% de cromo y casi nada de carbono, ¿no? 0,001, pero una cosa así, y ridícula. Le hicimos la misma medición y sacamos que la velocidad de corrosión de este acero, que es el acero que se usa en las plantas de zinc, o sea, lo que queríamos era encontrar un sustituto para las bombas que mueven el electrolito de zinc en casa de celdas, que son
bombas costosas de acero inoxidable Vortex, y las paletas, sobre todo las paletas de agitación de la planta de lixiviación superácida, o sea, las paletas que resisten 15 gramos por litro de ion férrico, 95 grados centígrados de temperatura, casi 200 gramos por litro de acidez, y tienen MnO2 como un poderoso oxidante. Ese ambiente muy oxidante, muy ácido y muy caliente requiere de un material especial, que es el acero inoxidable Vortex en Estados Unidos, y en Europa se llama Uranus, ¿no? Un acero belga que se llama Uranus. Entonces, como vemos acá, porque una planta como la Oroya, porque esto fue hecho para Centromín de la Oroya en la época del inefable Alan García, lo financió la Oroya el estudio. Desgraciadamente llegó el fin del gobierno de Alan García y entró Fujimori, y al día siguiente privatizó, votaron a los ingenieros, o sea, para variar en el Perú, ¿no? Lo que haces con la mano izquierda lo borras con la derecha, a patadas y viceversa, ¿no? Es decir, somos incapaces de gobernarnos en paz democrática, ¿no? Les voy a dejar un artículo del New York Times sobre democracia. Me parece muy importante. Realmente les va, yo creo, a ayudar a entender qué es democracia y por qué luchamos por la democracia. Es una crítica a Biden, que ha hecho una cumbre de democracia en Estados Unidos y invitó a 100 países. No invitó a Rusia, no invitó a Turquía, no invitó a China, y ha invitado a países impresentables como Turquía, como la India, o sea, países donde Bolsonaro, o sea, los populistas autoritarios o la extrema derecha sí fue invitada, pero los populistas autoritarios de izquierda, no, bueno, es que Biden está llevando una acción geopolítica en contra de China, ¿no? Está tratando de realinear a los países eh, en contra de China con el cuento de la democracia, ¿no? Así como después de la Segunda Guerra Mundial inventaron la Guerra Fría, de alinear a los países, sean dictaduras o democracias, en contra de la dictadura rusa, diciéndole que era un país dictador, comunista, bla, bla, bla. Hoy día Biden quiere hacer lo mismo por motivos geopolíticos contra China, pero Biden sostuvo un discurso bastante potable en defensa de la democracia, pero los intereses geopolíticos del país ganan, pues, ¿no? O sea, eh, y ahí se discute cómo la democracia no es un mejor, no se tiene que ver como el sistema que es más eficiente y que económicamente es más robusto, porque China es lo suficientemente eficiente y lo suficientemente robusta, pero es una feroz dictadura, ¿no? Entonces, no podemos medirnos con esos parámetros, ¿no? Tenemos que medirnos con los parámetros de la democracia, ¿no? Y es interesante cómo reflexiona sobre qué son estos parámetros sobre los que teníamos que medir. Y que definitivamente en esa cumbre, si era por la democracia, no podían estar participando los populistas autoritarios de derecha y decir que los populistas autoritarios de izquierda sí son fo, ¿no? Entonces estamos en la onda del terruqueo y de la derecha bruta y achorada. Bien, ¿alguna pregunta sobre el aluminio? En la biblioteca está el primer número de la revista Minas, que es una vieja revista que viene de los años 50, de la creación de la Facultad de Minas, donde se publicaban artículos y se buscaba que fueran los alumnos los que publicaran, ¿no? En los años 90, el rector Cachos, en esa época decano Cachos, sacó de nuevo esta revista y sacó una nueva serie con un nuevo tiraje, un nuevo numeraje, y en ese primer artículo aparece, en ese primer número apareció este artículo. Cevichito está ahí queriendo ganar puntos o ya no quiere ganar puntos. Aquí, ingeniero, dije ¿Ah? más bien, sí, aquí estamos, nada más que
Quería aprovechar y preguntarle algo justo de la tabla anterior. Está. Sí, ingeniero, una cosita, ¿cómo los valores del potencial de corrosión y la densidad de corriente de corrosión, para hallarlos, se apoyan en el punto de Fry, ese que era el punto máximo y regresaba? No, ¿Así no, es no, como no, tienen esos puntos? no. ¿Te acuerdas que hicimos dos casos límites de la ecuación de Buttel-Volmer? Uno era la ecuación de Tafel, o sea, ¿cómo se llama el que hizo? Sí, pues Tafel, ¿no? Tafel, la ley de Tafel y la resistencia de polarización. La ley de Tafel llevaba que cerca del cero la curva se hacía más infinito o menos infinito, ¿no? Entonces teníamos que hacer una medición en el origen y decir que toda curva, cuando yo achico la imagen, esto se vuelve una recta, ¿no? Entonces lo que está sacando es la recta que corta el eje Y. Y dices, esa recta tiene una pendiente, y esa pendiente es la resistencia de polarización, de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Que es la teoría, ¿no? Y lo que haces tú es tener la curva de polarización, sacarle el valor absoluto, el logaritmo del valor absoluto, entonces tienes rama catódica, rama anódica, tienes la disposición de Tafel, por la ley de Tafel. Cuando intersecta las dos pendientes, la pendiente catódica y la pendiente anódica, obtienes un I de corrosión y un E de corrosión, ¿no? O sea, el E de corrosión es este y el I de corrosión es este valor de acá. Como sabemos que por la cuestión del intervalo de confianza, este valor tiene mucho error, entonces no es un valor confiable. Por eso es que tenemos que hacer la manipulación de la recta que corte en cero para sacar la pendiente y de acuerdo a esta fórmula sacar, ya tengo B anódico, B catódico de la maniobra anterior de Tafel y la resistencia de polarización de esta maniobra, ¿no? Entonces ya tengo el I de corrosión. Y el E de corrosión es la intersección, ¿no? Es esta intersección de acá, ¿no? En el eje Y. Entonces, eso hacemos, esto se habrán hecho 60 fotometrías, me quedó corto, ¿no? Acá estamos presentando lo mejorcito, nomás lo emblemático. Entonces, te das cuenta que de cada curva de polarización puedo sacar el B anódico, el B catódico, y si hago la polarización en el origen, ¿no? La resistencia de polarización, ya tengo para calcular un I de corrosión confiable, ¿no? Que no sea, no tenga demasiado error estadístico, ¿no? Entonces, así se construye esta tabla, este cuadro. ¿Entendieron? Sí, muchas gracias. Ya. Ya, entonces ya tienen un punto 6 bichitos. Si quieren otro punto, ¿quién quiere ganar un segundo punto? O un punto hoy día más. Nadie se lanza al ruedo. Entonces el bichito sigue con nosotros, ¿ya? ¿Qué hay en el eje Y? La densidad de corriente, ¿Qué hay en el eje X? el potencial en voltios. Potencial. Esta es una curva I contra E, ¿no? No es disposición de Tafel. ¿Cuántos picos de pasivación está mostrando la curva? O sea, ¿esta es una curva anódica o catódica? Catódica. No, anódica. Anódica, porque ¿cómo reconoces que anódica? Crece el potencial, crece la corriente, ¿no? Y el potencial es positivo y la densidad de corriente es positiva. Y sobre tensión por I es igual a mayor que cero, ¿no? Entonces es una curva anódica. En esta curva anódica hay picos de pasivación, Sí, hay tres. 3. Esta es una maniobra hecha en un potenciostato con oro de 24 quilates, ¿no? O sea, no es mineral de oro. Entonces, desde este punto hasta este punto, ¿qué tendríamos? Corrosión. Corrosión, en este caso cianuración, ¿no es cierto? Para entrar, digamos, ya en materia, ¿no? Entiendo. Entiendo. Entonces, y acá hay una caída, entonces acá cae la corriente. Este primer pico de pasivación se piensa que es
se forma una película de pasivación AuCN. Y este es un segundo pequeño pico de pasivación. Entonces, la recomendación tecnológica para cianurar el oro sería colocarnos acá, ¿no? ¿Te das cuenta por qué decía yo? O sea, yo recomendaría este potencial menos 0,5 más o menos para cianurar el oro, ¿no? Para obtener una máxima disolución de oro, ¿no? Observen que acá, a potencial cero, tengo cero de oro, no estoy produciendo oro. El problema es que les decía que no podemos ir a estados muy oxidados, porque si se forma la película de pasivación, estos son procesos irreversibles. Entonces, va a ser muy difícil que esto se vuelva a cambiar. Entonces, va a quedar pasivado ya. Entonces, la recomendación es no trabajar en medios tan oxidantes porque podríamos caer en estos picos de pasivación, ¿no? Sobre todo este de acá, que es muy importante, ¿no? Entonces, por eso es que no debemos trabajar en un medio tan oxidante, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entendió? Etcétera. Ahora, rápidamente. A ver, ahora tú explícale a tus compañeros qué estás viendo. Igualito, EGI, EGX y picos de pasivación. A ver, en el eje Y vemos la densidad de corriente. En el eje X, el potencial en voltios. Vemos una curva nódica desde donde empieza la línea hasta 1, con 3 puntos de pasivación. Y bueno, desde donde empieza hasta el 1 sería cianuración. Y, Ya. Si bien hay tres picos, estarás de acuerdo conmigo de que esto es uno solo y es esta reacción de acá, ¿no? El AUCN da un AUCN absorbido y esto actúa como película de pasivación, ¿no? Entonces, si yo quiero, eh, este, si yo quiero cianurar, me tendría que detener acá nomás, ¿no es cierto? Para no entrar en esta, aunque este de acá es muy pequeño, ¿no? No, tendría que irme hasta acá, ¿no? Si yo quiero tener cianurar, tendría que irme hasta este potencial, pero yo lo veo peligroso porque esto es irreversible, ¿no? Pues yo diría que me quedaría acá, porque entrar a esta zona es una zona peligrosa, ¿no? sí, sí, nos está Porque diciendo que pasar de oro cianurado a oro más león cianuro no se puede. Eso es lo que está diciendo cuando es irreversible. esto de acá, Ajá. a veces estas reacciones son muy irreversibles y mover estos picos es peligroso, ¿no? Entonces yo no recomendaría trabajar acá, sino acá. O sea, no tan oxidante. Bien, ahora, ¿qué estás viendo ahora? Dime. ¿Estás viendo rama anódica, rama catódica, logaritmo de corriente absoluta? Veo ramas anódicas. Ya. La rama anódica A tiene tres contenidos de mercurio, ¿no? 5 por 10 a la menos 3 en A, a la menos 1 en B y 0,2 en C. Pregunto yo, ¿el contaminante mercurio favorece la cianuración o desfavorece la cianuración? Creo que la favorece. Claro, la favorece, ¿no? En la primera curva, cuando tienes 2 por 10 a la menos 2 de cianuro, tú
recomendaría cianurar acá, ¿no? Yo recomendaría cianurar acá. ¿Estás de acuerdo, no? ingeniero. En B recomendaría cianurar acá y en C recomendaría cianurar por acá, ¿no? Entonces, es obvio que 32,5 es mayor que 15 y mayor que 7, digamos, ¿no? Es decir, al aumentar el mercurio, estoy aumentando la disolución. Entonces, el mercurio está actuando de manera sinergética o hasta yo diría catalítica, ayudando a que se le exhibie mejor el mineral de oro. Ahora, ¿en las minas peruanas hay mercurio o no hay mercurio? Creo que ya En, no usan tanto, más es No, las... en Yanacocha, Pierina, Alto Chicama, ¿hay mercurio? Me ponen el caso Choropampa, para los que duden, ¿eh? Choropampa en Cajamarca. ¿Qué pasó en Choropampa? derrame. Derrame de mercurio. Entonces, por cada gramo de mercurio, por cada gramo de oro que saca Yanacocha, saca un gramo de mercurio. Solo que el mercurio es un problema y el oro es una felicidad. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay ciertos contaminantes que nos favorecen en la cuestión de la cianuración, ¿no? ¿Correcto? ¿Coinciden conmigo o no? Sí, correcto, ingeniero. Ya. Entonces, lo que se ha descubierto es que hay varios cationes, en este caso específicamente el mercurio y el plomo, que tienen este mismo efecto de incrementar la cianuración. Vean ustedes que la línea continua es la cianuración de oro puro, ¿no? Oro sin mercurio y sin plomo, ¿no? Entonces ven que la cinética de cianuración sería, o sea, si fuera oro puro, yo tendría que cianurar acá nomás, ¿no? Contentarme con cianurar por acá, ¿no? Esa sería mi limitación de cianuración, ¿no? Mientras que este que es con plomo, yo podría estar cianurando tranquilamente acá. Y este con mercurio tranquilamente podría estar cianurando acá. Conclusión, los agentes contaminantes de plomo y mercurio favorecen o desfavorecen la cianuración del oro. Favorecen. Favorecen, ¿no? Entonces, en los años 90, ¿no? Después que salió Yanacocha, se puso de moda en el mundo, todo el mundo recomendaba meter sulfato de plomo y mercurio. Me acuerdo que fui a visitar Yanacocha en ese entonces y estaba pues un pedante que era el gerente de operaciones y me dijo, oye, ustedes que tanto estudian en el laboratorio tonterías, porque acá nos hemos cansado de echar mercurio de echar plomo, porque la nota era con nitrato de plomo. Estaba de moda ponerle el nitrato de plomo a las pilas para los tanques para acelerar la cianuración. Pero él decía que habían hecho eso, por más plomo que echaba no conseguían nada. ¿Qué le hubieran contestado a ustedes? Ese bichito a veces gana sus segundos puntos y me dice, si eso le hubieran dicho yendo a visitar a Yanacocha, ¿qué hubiera contestado usted? De repente su potencial no era el correcto. No, pues hijo, uno, ¿para qué vas a echar lo que ya sobra? ¿Estás nadando en mercurio y en plomo y vas a echar más? O sea, tus curvas de polarización en Yanacocha, en Pierina y Alto Chicama ya están polarizadas, ya están beneficiándose del contaminante, pues. Porque esta curva de abajo sería que fuera oro puro, pero ni Yanacocha, ni Pierina, ni Alto Chicama tienen mercurio y tienen plomo también. En consecuencia, ya están catalizadas, ¿no? Entonces no hay nada que hacer, pues, ¿por qué vas a echar si ya tiene? ¿Entendieron? ¿Entendieron o no? Pregunten, ¿ah?
Ya quedó claro. Ya. A ver. Uy, 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 uy. Ya, quería ver cuánto falta. Ya, ahora, acá tenemos en el eje Y potencial y en el eje X corriente, ¿no? Tengo corriente catódica y corriente anódica, ¿no? La rama anódica, ¿cuál es? ¿Qué reacción es la rama anódica? Oro más 2 moles de Ya, cianuro. ya. Ahora bien, acá tenemos, ¿qué se mueve? ¿Qué estamos cambiando? ¿La rama catódica o la rama anódica? La rama anódica es una sola, ¿no? La catódica son dos. ¿Qué está diciendo esto? Si yo incremento el contenido de oxígeno, la nueva curva catódica va a ser esta. Ahora, ¿qué impacto tiene esta nueva curva catódica? Observen ustedes que la velocidad con la que el oro se disuelve es esta, ¿no? Que es igual a la velocidad con que el oxígeno se reduce a OH. Y en el segundo caso, la velocidad con que se disuelve el oro es esta y se reduce el oxígeno es esta. Es decir, el incrementar oxígeno tiene un impacto positivo o negativo en la disolución del oro. Positivo. Positivo, ¿no? Porque crece el I de intercambio, que viene a ser el I de cianuración viene a ser este valor de acá, ¿no es cierto? O sea, recuerden, porque eso es algo que no. Este es el I anódico, que es igual a este I catódico, ¿no? Estos dos segmentos son iguales, ¿no? Este segmento de acá y este segmento de acá son iguales, ¿no? Y este es el I de cianuración, ¿no? Y en el segundo caso voy a tener mayor o menor cianuración, En ¿no? el segundo hay mayor. ¿No? Porque este es el segmento 1 y este es el segmento 2, ¿no? Que son iguales, ¿no? Este con este son iguales, pero este es más chico que este de acá cuando aumento yo el oxígeno, ¿no? ¿Se entendió? Ingeniero. ¿Preguntas? A ver, explícase, bichito, ¿qué estamos viendo? Pero ahí se pueden ver unas cuantas curvas anódicas. Y, La curva anódica sería oro oxidándose a UCN2 menos, ¿no? sí. O sea, este es un diagrama de Evans, ¿no? Y la densidad de corriente es absoluta, ¿no? Ingeniero. Va de 0. Pero que mira, la densidad catódica está acá en -4 y acá está en +4, ¿no? Y lo que se está graficando es un valor absoluto, ¿no? ¿Y esta curva de acá qué cosa es? ¿La rama catódica o anódica? Catódica. Ahora, ¿es de transferencia de masa o transferencia de carga? La curva de reducción del oxígeno a OH. De masa, ingeniero. ¿Ah? De Estás masa. preguntando, lo estás contestando, no te entiendo. Creo que es de masa. Transferencia de masa, ¿no es cierto? Difusional. Porque el oxígeno es poquito, pues, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa con las ramas anódicas? Tú verías que hay dos grandes sectores. O sea, este grupo de curvas anódicas y este grupo de curvas catódicas, ¿qué diferencia hay? Acá tenemos, ¿dónde tenemos valores más altos de fuerza de cianuro?
¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que acá tenemos un conjunto de curvas de polarización anódica con alta fuerza de cianuro o alto contenido de cianuro. Mientras que acá tenemos una zona de bajísimo contenido de cianuro, ¿no? 0,5, 0,10, 0,17, ¿no? Mientras que acá vamos 0,5, 0,5, 0,1, doble, hasta 0,5, ¿no? Entonces, pregunta, ¿siempre a qué velocidad se está corroyendo el oro? A esta, ¿no es cierto? La densidad de corriente es esta. La densidad de corriente es esta. La densidad de corriente es esta. Ya. Entonces, en altas concentraciones de cianuro, ¿hay distintas velocidades de disolución de oro o casi es la misma? Casi es la misma. Ajá. O sea, si yo cuando tengo alto contenido de oro varío la fuerza de cianuro, ¿voy a mejorar mi cianuración? Tanto al menos. ¿Sí o no? No, ingeniero, no tanto al menos. No. Y cuando tengo bajas concentraciones de cianuro, un cambio en la concentración de cianuro sí aumenta mi velocidad de corrosión o de cianuración, ¿no? Sí, ahí sí. Sí, ¿no es cierto? Mira, pues acá es 2,5, acá es 1,5 y acá es 0,9, ¿no? Mientras que acá es 2,5 para todo el mundo, ¿no? ¿Está claro? Entonces, conclusión, cuando el cianuro es alto, la velocidad de reacción va a depender de una constante K' multiplicado por el contenido de oxígeno elevado a la alfa. Cuando la concentración de cianuro sea baja, la velocidad de reacción va a ser igual a, ¿por qué cosa? ¿Qué iría acá? Uno sobre, ¿Ah? uno sobre el contenido de cianuro. Cianuro, ¿no? O sea que nosotros podemos escribir un modelo pseudo homogéneo de orden alfa más beta y representar la velocidad de cianuración del mineral de oro en la pila como el producto de oxígeno a la alfa por el cianuro a la beta, ¿no? Cuando tengo alta concentración de cianuro, ¿qué significa? ¿Que tengo bajo contenido de oro o alto contenido de oro en la pila? Alto. Alto, ¿no es cierto? Porque si no, yo he hecho el cianuro estequiométrico, ¿no? Entonces, si tengo alto cianuro es porque tengo alto oro, ¿no es cierto? Entonces, en las plantas metalúrgicas, donde tenemos altas leyes de oro, como por ejemplo es en patas, que puede ser 7, 10, 20 gramos por tonelada, la variable crítica va a ser el oxígeno disuelto. Y tan es así que acá vamos a usar cañas de oxígeno para meter en los tanques de cianuración. Es decir, vamos a oxigenar, porque la demanda de oxígeno es alta.
la vamos a suplir, van a tener plantas de oxígeno, ¿no? En este lío de las plantas de oxígeno, había minas de oro que ofrecieron plantitas de oxígeno porque ellos tienen para mejorar su producción de oro. Y cuando tengo bajo contenido de cianuro, la ley de oro, ¿cómo va a ser? Más bajo. Baja. Entonces acá vamos a estar en Yanacocha, Piedrina, donde se están trabajando minerales con 0,1 gramos por tonelada de oro. Imagínate, tierra están metiendo. Entonces, lo que tengo que regular, lo que tengo que controlar es el contenido de cianuro. Por eso es que la ley de esta simplificada ley homogénea va a depender del cianuro para mineral de baja ley y de oxígeno para el mineral de alta ley. Eso no está explicado en ningún libro y le pueden enseñar a Yopla. Te burlan de Yopla. Lo sabe perfectamente. Varias veces hemos discutido sobre esto, así que me consta que lo conoce. ¿Sí? Ingeniero, ¿Claro? Sí. la ley de oro del mineral de Patas es mayor que la de Yanacocha. Lejos. Miren, en Patás, lo primero que se hace es, cuando llega el mineral a la planta, hay un grupo de señoras ahí mamachas que están sentaditas escogiendo oro. O sea, pueden encontrar pepas grandes de oro. Entonces, el oro macroscópico es retirado, porque el oro macroscópico va a causar problemas a la hora de cianuración, porque el oro macroscópico se va a hacer como, se va a laminar, ¿no? En el proceso de chancada y molienda, el oro se lamina. Entonces, esas láminas son difíciles de cianurar. Consecuencia, tienen que retirar el oro grueso. Entonces, eso quiere decir que pueden llegar a 20, 30 gramos por tonelada. En Pierina tienen una pila de 7 gramos, tenían, no sé, o sea, ya Pierina está al muerto, no sé cómo estará. Tenían una pila de 7 a 10 gramos por tonelada. En esas pilas metían cañas de oxígeno, igual como hacen en Cerro Verde para el cobre. Pero en Yanacocha, en Alto Chicama, donde tenemos leyes pues de 0,1, 0,2, 0,3 gramos por tonelada, el oxígeno disuelto es más que suficiente, ¿no? O sea, parece poquito oro, poquito reacción catódica, ¿no? En consecuencia, es el cianuro el factor clave, ¿no? Ya, y si yo quisiera abrir la curva para alta concentración, ¿qué tendría que hacer? O sea, si yo quiero hacer una curva por acá, así, ¿no? ¿Cómo consigo este incremento? Ya lo hemos visto en antes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Con los contaminantes, tal vez. ¿Qué contaminantes? No. Tienes que meter oxígeno. Cuando comparamos la rama catódica de los segmentos, ¿te acuerdas que hicimos este puente de los segmentos? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué significaba eso? Que cuando aumenta el oxígeno, aumenta la rama, el de intercambio. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ven? Esta es la curva del aire, la anterior, y esta es la curva con oxígeno, que lógicamente la curva con oxígeno, como ven, el incrementar oxígeno, este, incrementa cuando tengo baja ley, a bajísima fuerza de cianuro este Yanacocha, no hay diferencia, ¿no? El I es este y es este, o sea, es lo mismo, ¿no? Acá ya crece un poquito, ¿no? Acá otro poquito más. Pero donde se va a disparar es arriba, ¿no? Cuando esta curva se vaya por arriba y corte las otras, ¿no? En consecuencia,
abrir esto me va a llevar a que esto se dispare, pues, ¿no? Las curvas de alta concentración de cianuro sí se van a disparar, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Me han entendido? ¿Preguntas? Y acá hay otra forma de ver lo mismo, ¿no? Acá tengo la rama catódica y acá tengo la rama anódica, ¿no? Y acá está la explicación del proceso Merrick-Crowe. ¿Por qué no puede haber oxígeno disuelto en el proceso Merrick-Crowe? Porque si hay oxígeno disuelto, lo que va a interactuar es con la rama anódica del zinc. Entonces, va a disolver el zinc, va a impedir que el oro se precipite. En consecuencia, no vamos a tener precipitación de oro. Porque observen ustedes que cuando tengo oxígeno estoy acá. Entonces, este es el límite de la rama catódica, ¿no? Y lo que voy a tener es el zinc disolviéndose y el oro también disolviéndose, ¿no? Entonces no va a haber precipitación. Entonces tengo que eliminar y trabajar a este nivel, que es que va a hacer entonces que el zinc se anule. Entonces acá vamos a tener este va a ser la curva que efectivamente va a actuar, ¿no? Esta va a ser la rama catódica del oro y esta va a ser la rama anódica del oro, ¿no? Que son iguales, ¿no? El I anódico y el I catódico van a ser iguales, ¿no? Mejor dicho, si quieren, este segmento de acá con este segmento de acá son iguales. Entonces, ese es el intercambio. ¿Y qué está sucediendo acá? El zinc está pasando a Cn4-2 y el oro está pasando de a UCN por OCN, ¿no? Mientras que acá no, ¿no? Ya. Entonces, preguntas. Ingeniero, disculpe. Sí, pero sí diga. No sé, disculpe. No, lo que pasa es que como ya son más de las 2:30, algunos compañeros Ya, tienen sí, clase dentro de unos minutos, ya, otro correcto. curso. Entonces, mañana vamos a retomar desde acá, ¿ya? Sí, y ahí Correcto, vas. ingeniero. Con esto me voy a despedir. Gracias. Hasta luego.